El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Salto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Les habla José Luis Salto Laguirre, muy contento y satisfecho de estar un día más con todos ustedes. Quiero comenzar el programa recordándoles que mañana, día 19, apunten en sus agendas. A las 6 de la tarde tendremos la conferencia Dinero con Sentido. Cómo gestionar su dinero para ser más feliz. Y lo vamos a dar en la sede de la Universidad Latina en la Torre Mercedes. Estaremos Daniel Suchar, habitual colaborador de este programa, y un servidor, José Luis Salto Laguirre. Los esperamos, llame por favor al 22 89 22 17, repito, 22 89 22 17, o escríbanos a dineroconsentidoca@gmail.com. Nos esperamos y allí pondremos cara y ojos a todas las personas que día a día nos estamos escuchando a través de esta frecuencia radial. Bueno, y hoy, amigas y amigos, tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos a don Vladimir de la Cruz de Lemos. Muchas gracias por estar aquí, don Vladimir. Bienvenido a Dinero con Sentido. No, muchas gracias, don Luis, y muy complacido más bien de estar en su programa y con sus queridos radioyentes. Bueno, don Vladimir... Solo, si me permite una anécdota. ¿Cómo no? Adelante, todas las que quiera. A propósito del título del programa, porque yo tengo 9 nietos, pero digamos, uno de 5 años hace unos meses, yo lo venía provoco a los nietillos, sobre para qué sirve tal cosa y para tal otro. Yo lo traía con el cuento para qué sirve la cabeza y el cerebro, y era para pensar y pensar y pensar y todo. Ya él me respondía, pero un día me dice el hijo mío, preguntarle para qué sirve el dinero. Y entonces estoy yo en el diálogo con él y de pronto le digo, decime Julián, ¿para qué sirve el dinero? Entonces me vuelve a ver así como muy incrédulo, diciendo, qué abuelo más tonto. Y dice, de ahí para hacer más dinero. Muy bien. Bueno, podemos apuntar esa respuesta. A veces la inocencia de los niños es muy sabia también, ¿no? Bueno, irá descubriendo otras cosas, pero qué bueno, qué bueno. Bueno, yo creo que hacer un resumen de la currícula de don Vladimir nos llevaría todo el programa, pero yo creo que sí es importante destacar algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos. Don Vladimir pues es político, historiador, profesor universitario, es decir, reúne toda una serie de características de influencia y de influenciador en la historia de Costa Rica. Hoy es miembro de la Junta de Notables, nombrado por el gobierno de don Carlos Alvarado. Lo fue anteriormente también en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Es miembro fundador de Fuerza Democrática, fue 3 veces candidato presidencial del partido y, entre otras muchas actividades que ha realizado, pues el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, director del Instituto de Estudios de Trabajo de la Universidad Nacional, presidente y directivo de la Editorial Costa Rica, presidente y directivo del Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, embajador ante el gobierno de Venezuela. Y bueno, es autor de muchísimas obras, especialmente profundizando en los movimientos sociales y políticos de Costa Rica, en los que él también ha sido protagonista. Y precisamente, don Vladimir, pues seguramente se me quedan en el tintero muchísimas cosas que usted puede libremente pues recordarnos y poner encima de la mesa, que seguramente todos tenemos en el corazoncito esas cosas que queremos, y también esto, pues con toda libertad, por favor, que no se quede. Y yo precisamente quería unir este último concepto con la primera pregunta para comenzar esta charla, ¿no? En la que yo desearía decir, hable usted y cuando termine el programa cierre la puerta. Pero bueno, vamos a ir interaccionando. Desde su perspectiva, pues como político, como historiador y sobre todo yo creo que como persona comprometida, porque para mí lo importante de su currículum es que no se ha limitado a escribir o a ser crítico, como en muchos casos
hay personas y también necesarios, sino que en este caso está imbricado en la actividad política de la historia de Costa Rica. ¿Cómo ha cambiado la manera de hacer política en Costa Rica en los últimos 30, 40 años? Digamos, para ponerlo en esos términos, en Costa Rica hay como dos grandes momentos. Uno anterior a 1890, cuando no habían partidos políticos. Okay. Y la dirigencia política nacional se elegía directamente, pero también el voto era restringido para los hombres, para los mayores de edad, para los alfabetas, para los que sabían leer y escribir. Okay, sí. 1890 solo sobre 340,000 habitantes, el número de electores era de 912, era el 0.3% de la población. Bueno, y así se construyó esa democracia, porque alguien puede decir, eso era lo democrático del país, porque esa misma fecha, 7 de noviembre de 1889, porque como se sabía que el voto era público, se sabía un resultado electoral y se intentó, digamos, o se creyó que se iba a intentar alterar el resultado, una movilización campesina detuvo aquello y esa fecha produjo que se le declarara el Día de la Democracia Nacional, pero el Día de la Democracia Nacional sobre el 0,3% de los votantes. Y que fue uno de los primeros movimientos sociales, ¿no? De los más importantes. De los más importantes, sí. Con participación de las mujeres, tanto así Ajá. que el presidente José Joaquín Rodríguez de la época propone reconocer el voto de la mujer en 1889 por el papel que juegan en esa movilización. Al final no se logra, pero bueno, era parte de eso. Quedó ahí. A partir de ese momento se crean los partidos políticos y solamente a través de partidos políticos se puede participar en procesos electorales en Costa Rica. De manera que si antes del 89-90 la participación podía ser directa si se tenían las condiciones y calidades para hacerlo, a partir del 89 había que mantener las mismas condiciones, pero ahora a través de los partidos políticos. Era más restrictivo. Todavía más, más selectivo, ¿no? Por supuesto, y entonces ahí empieza el desarrollo de partidos políticos en el país. Hasta hoy, como lo conocemos, el Partido Republicano, el partido de características liberales, fue el partido central en ese periodo después del 89-90 hasta prácticamente la década del 40-48, donde aparecieron otros partidos y al mismo tiempo empiezan a surgir movimientos populares y partidos populares. Desde 1886 un intento de crear un partido obrero y artesanos, después un partido independiente demócrata, así se llamó, pero que fue el representativo de esos movimientos populares, al punto de que su principal líder político dividía a la población entre chaquetas, descalzos y descamisados frente al Olimpo y los levitas, que era la manera distintiva. Una buena segmentación interesante. Claro, y elige un diputado y eso provoca que los partidos liberales que están surgiendo en ese momento formen dentro de sus estructuras lo que se llamaron los clubes políticos de obreros, clubes políticos de artesanos, de trabajadores, y también eligieron otro diputado obrero, Víctor Golcher. Entonces ahí empezó un poco esa división política donde empezaron a tener también algún grado de protagonismo sectores populares en el campo electoral. Ideas socialistas, revolucionarias de este tipo empezaron a penetrar a final del siglo XIX, ya en el siglo XX se desarrollan con más fuerza. Hay un primer movimiento socialista ya por 1919, después hay un partido reformista en el 23, el Partido Comunista se funda en el 31 en Costa Rica, y ahí inicia una situación de nueva política, porque están los partidos tradicionales más estas otras fuerzas que empiezan a intentar representar sectores populares anti-oligárquicos, anti-clase dominante, anti este tipo de valores. En el año 1939, el Partido Comunista se convirtió en la segunda fuerza electoral. Viene la década esa terrible de los años 40 por la Guerra Mundial, antes por los efectos que tuvo incluso la misma Guerra Civil Española en Costa Rica, y las condiciones de la guerra conducen a un pacto muy importante en donde la Iglesia, el Partido Comunista y el doctor Calderón Guardia gobernante llevan a cabo la reforma social del año 43, donde se establece el capítulo de garantías sociales y el Código de Trabajo. Vienen la reacción contra eso y por otros elementos se produce una guerra civil en el país. En 1948 se crea un gobierno de facto
y se establece una junta de gobierno por 2 años que mantiene la reforma social, mantiene los beneficios que se habían logrado y además moderniza e impulsa, digamos, el progreso a partir de ese momento de la Costa Rica actual en lo que se llama la Segunda República, Okay. que es lo que hemos vivido hasta hoy. Sí, sí. Entonces, ahí se ha ido configurando esa Costa Rica y ya aparecen los socialdemócratas, los socialcristianos, las fuerzas de izquierda que venían heredadas del pasado, que no se refortalecen, se rearticulan después del 48 porque pasan a la clandestinidad, pero aparecen nuevos sectores sociales de izquierda en la década del 60 y 70. En el año 74-75 se quitan las limitaciones de participación, limitaciones legales y constitucionales de participación de la izquierda, y la democracia costarricense hoy es una democracia amplia, diría yo, en el sentido de que hay posibilidades de que cualquier grupo de personas pueda participar, solo que en el campo de la izquierda, digamos, ha habido una evolución de formas, y en el campo tradicional de los otros grupos también ha habido una evolución de formas. Entonces, después del 48 tenemos un Partido Liberación Nacional que se funda en el año 51, que es dominante prácticamente hasta hoy, dominante en el sentido de que ha sido el que más ha gobernado, 9 gobiernos, 16, el que más control legislativo ha tenido, incluso en los últimos gobiernos. No tiene el control mayoritario de la Asamblea Legislativa, pero es el que tiene más diputados. Sí, más presencia tiene. Tiene más presencia. Después los socialcristianos que empiezan a desarrollarse en el 58 con el Partido Demócrata Cristiano, antes con el Partido Republicano de Calderón Guardia, se habían empezado a hacer esas manifestaciones. Cuando se constituye una coalición política en el año 78, Unidad, y el resultado de ese gobierno, Rodrigo Carazo, conduce a la creación del Partido Unidad Social Cristiana. Y para los años 70 se empiezan a aparecer los nuevos grupos cristianos no católicos en el escenario político electoral, cuando se funda un partido Alianza Nacional Cristiana y participa en el proceso electoral del 70, pero hasta el 98 estos partidos pueden empezar a elegir diputados cuando eligen a Justo Orozco, el primer diputado no católico. Y ahí se inicia un nuevo escenario político que llega hasta nuestros días con mucha fuerza y sorpresa, como en la última campaña electoral, claro, donde los partidos estos neopentecostales casi ganan el proceso electoral y hoy tienen 14 diputados, que es una presencia demasiado poderosa y fuerte, que también muy artificialmente desarrollada en el resultado electoral, pero al final ahí están, esa es la realidad. Entonces hoy tenemos un escenario político complejo, diverso, y que en un momento determinado también esa izquierda histórica que evoluciona de distintas formas llega a tener 9 diputados y ahora tiene solo 1. Entonces uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y un partido como el actual de gobierno, que llegó a tener 14 diputados en el anterior gobierno, ahora tiene 10. Entonces, y hay una coalición ahora en el seno, una coalición entre comillas, en el seno del gobierno, donde hay personajes muy importantes de la vida política nacional que responden a tradiciones históricas diferentes bajo un concepto de unidad nacional que ha querido imprimirle el presidente Carlos Alvarado, que yo creo que está resultando hasta hoy, digamos, bastante positivo y bien en su propósito político. Sí, importante esta última conclusión, que tiene que ver un poco con lo que decíamos un poco del programa en grandes líneas. ¿Qué sentido tienen hoy esos conceptos de izquierdas y derechas, ¿no? Que siguen teniendo bajo el punto de vista ideológico probablemente, pero desde el punto de vista pragmático en lo que es la gestión de un país, de los países, quizá cada vez se van difuminando más, ¿no? Y vemos en Europa coaliciones sobre la mesa difíciles, pero que sin embargo se van configurando porque realmente la pragmática del gobierno te obliga a ello. Además, la concepción clásica de izquierda también ha variado y evolucionado, porque, digamos, en el siglo XIX la izquierda eran los movimientos socialistas. En 1848, cuando Marx elabora su manifiesto comunista, lo llama comunista para distinguirse de esas izquierdas. Es correcto. Sí. Después siguen esas izquierdas amplias junto con los comunistas de la época, y aparecen los anarquistas que ya existían, aparecen ácratas, aparecen una cantidad enorme de fuerzas reformistas. Contrasistema, en definitiva. Exactamente. Y eso se mantiene prácticamente ahí. Cuando triunfa la revolución bolchevique,
los comunistas pasan a jugar un papel importante y se desarrollan más partidos comunistas. Vamos al corte. Bueno, vamos al corte. Uno seguiría escuchándole. Muy bien, amigas, amigos, no se vayan. Nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Alto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Se alquila apartamento en el condominio Latitud Los Yoses para 1 o 2 personas. Ubicación privilegiada, piscina, gimnasio y áreas comunes. Para más información, llame al 8818-5775. 8818-5775. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y los invito para que nos encontremos a las 2 de la tarde porque ya huele a cafecito recién chorreado. Vamos a estar conversando con actores de la vida política, nacional y por qué no internacional y comunal para que usted los conozca aquí en Radio Centro 96.3 FM. Los espero. Somos el programa número 1 de los motociclistas. Rallies, eventos, todo lo que tenga que ver con el motociclismo nacional e internacional, aquí en su programa Su Moto. Soy Miguel Ángel Fernández de Tigre. Los invito para que nos escuchen todos los sábados a partir de 11 de la mañana a 1 de la tarde en el programa Su Moto. Escúchenos cada sábado, 11 de la mañana, aquí en Radio Centro, la radio completa. Su Moto. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí de nuevo con ustedes en esta interesante charla con don Vladimir de la Cruz de Lemos, donde estamos entendiendo en una primera fase, en un primer segmento, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado la práctica política a lo largo, ya nos hemos ido, ya había preguntado a los 30, 40 años, pero nos hemos ido al 1890, muy interesante en un resumen que nos ha hecho como excelente historiador, para entender mucho mejor nuestra situación actual, que ahora la concretaría don Vladimir desde su perspectiva. ¿Cuáles son los retos que tiene hoy el político costarricense? Los retos de verdad, concretos, que tiene que afrontar hoy con responsabilidad histórica también el político costarricense. Bueno, esos retos son los retos de enfrentar, digamos, la organización nacional de diversas maneras. Primero, la organización estatal y administrativa, que está sumamente entrabada. Y ese entrabamiento pues hace prácticamente ingobernable para muchos efectos lo que se llama la administración pública y el ejercicio de la política. Y ese entrabamiento, digamos, se ha ido fortaleciendo con instituciones que democráticamente se han creado, pero que al mismo tiempo han, digamos, contribuido a que parte de esa discusión política se suspenda mientras se resuelven aspectos de lo político por la vía judicial. Cuando se crea la Sala Cuarta, la Sala Constitucional de la República, se le da vida a la Constitución, se le da vida a los derechos, pero al mismo tiempo los diputados pasan, digamos, la factura de su responsabilidad a la sala política para que la sala constitucional resuelva cosas que ellos deben resolver. Entonces se judicializa en cierta manera la política y se politiza también la Corte. Y ahí tenemos uno de los problemas importantes. El otro es un nudo gordiano importante, ¿no? Fundamental, claro. Porque es que se paralizan las cosas, o sea, se judicializan, perdón, porque ya no me sale la palabra, y realmente eso lo que hace es paralizar la actividad.
y les zafa la responsabilidad a los diputados que deben asumirla desde el punto de vista político. Efectivamente. Entonces ahí tenemos un problema que llega a nuestros días. Tenemos el desarrollo de las instituciones del Estado, que hoy tenemos 334 o más instituciones, muchas de ellas con juntas directivas que tienen una gran autonomía de existencia frente a los jerarcas superiores institucionales que existen. Por ejemplo, instituciones que están dentro del Ministerio de Obras Públicas, por poner un ejemplo, donde el ministro, que a veces forma parte de las juntas directivas de esas instituciones subalternas, no tiene nada más que una posición de voto, de voz y voto. No tiene una... Está supeditado, en cierto modo. Se le imponen las juntas directivas y eso, yo recuerdo a propósito en el gobierno anterior una discusión que había en la Asamblea Legislativa y llaman al ministro de Obras Públicas a una comisión parlamentaria y el ministro dice, miren, el ministro en ese asunto es nada más una voz, no tiene la capacidad de dirección política que el Estado requiere. Y este es un problema fundamental. Entonces, uno dice, cuando la jerarquía superior del Estado no se puede ejecutar en toda su dimensión, el Estado se quiebra y se debilita y aparecen un montón de pequeños jerarcas y gentes poderosas que son como feudos dentro de las instituciones del Estado, que eso hay que abordarlo. Los reinos de taifas que tienen más poder fáctico a veces que el propio jerarca. Así sucede. Entonces, ese es un problema importante de los grupos políticos. El otro es la parte económica del país, obviamente, donde hemos logrado un progreso y un desarrollo importante, pero hoy también tenemos situaciones de entrabamiento económico porque hemos creado, digamos, una bola de gasto nacional y una bolita de ingreso nacional que a veces no permite la justificación de aquellos gastos y entonces hay que desarrollar, digamos, mecanismos para ir facilitando el gasto y entonces producimos un endeudamiento interno y creamos otra bola por ahí y ese tipo de cosas hay que irlas atendiendo con urgencia para tratar de establecer un equilibrio entre los gastos y los ingresos y lograr resolver. El problema de la pobreza y la pobreza extrema en Costa Rica es uno de los problemas importantes, a pesar de que en el país, yo me atrevo a decir que se ha avanzado bastante, a pesar de los problemas que tengamos, porque hoy tenemos un 22% de pobreza que ha sido más o menos constante y alrededor de un 7% en extremo de pobreza extrema, que también ha sido más o menos constante, pero los pobres extremos y los pobres en general no son los mismos. Sí. Históricamente es un grupo que va cambiando y va saliendo una parte de esa población. Sale del círculo de la pobreza. Y entran otros y surgen otros, pero hay un asunto, digamos, en que eso se ha mantenido, pero no se ha logrado reducir en lo fundamental. Ahí ha habido, digamos, un problema también de asignación de los recursos para atacar eso, porque eso se ha atendido casi por 22 tipos de instituciones diferentes y se ha disparado el gasto por todo lado. Ha habido un esfuerzo desde el gobierno anterior de ir concentrando las instituciones, concentrando los recursos para ver si se puede, digamos, atender de manera más eficaz ese problema. Yo creo que se avanza bastante en eso. Por lo menos ya hay un buen registro de gente que es beneficiada de políticas públicas donde se está tratando de resolver y donde se está tratando de evitar duplicidades, ¿verdad? Y también se trata de evitar que gente que no debe recibir esas ayudas las reciba. Claro, sí, porque que no se aproveche también eso estaba sucediendo. Sí, sí. Entonces ahí se está atendiendo eso. Tenemos los problemas de educación que son tan importantes en el país hoy, sobre todo porque se exige en la economía moderna y en el desarrollo económico moderno mayores niveles de formación profesional y ahí tenemos aspectos importantes. Todavía existe deserción escolar, existe deserción secundaria, el acceso a la universidad pues de alguna manera se ha fortalecido con el desarrollo de las universidades privadas después de 1975 hasta hoy. Tenemos una masa universitaria enorme, pero al mismo tiempo los graduados universitarios no encuentran el trabajo suficiente porque tenemos hoy médicos desempleados y digo médicos por citar, abogados en cantidad abundante. Y entonces tenemos ahí una masa de profesionales que no están siendo adecuadamente usados o empleados o vinculados bien al proceso económico
Tenemos el problema de la atracción de inversión extranjera, que siempre provoca una discusión en el país. Tenemos el problema de la educación esta dual que se está discutiendo en el país para ir formando dentro del proceso escolar el técnico y la persona vinculada desde el colegio al sistema productivo. Hay discusiones en torno a eso, se está ya avanzando un poquito en esa dirección. Tenemos los problemas grandes de vivienda. Hay un faltante enorme de vivienda en el país, más de 300,000 viviendas se necesitan en el país. Y mientras no se resuelva eso, y se va a mantener, porque el nivel de construcción de vivienda en el país nunca es en relación a la necesidad de vivienda satisfactorio. Siempre va a haber una bolsa enorme de necesidades en esa dirección, y la tendencia ahora me parece que es más una tendencia a ir construyendo para clases medias y superiores y no tanto para los sectores populares resolviéndole los problemas. Entonces ahí tenemos, en el gobierno de Abel Pacheco se había intentado hacer con Helio Fallas, que era ministro de Vivienda en aquella época, 3 modalidades de vivienda para las regiones distintas del país. Una de ellas, por eso lo pongo ahora en atención, eran modalidades de vivienda con pilotes para zonas indígenas, zonas agrarias donde había mucha culebra y zonas donde se producían muchas inundaciones. Y ahí tenemos el mismo problema hoy. Y cuando hace 20 años, casi en el 2002, 2006, se quisieron resolver problemas de esa dimensión, no se pudieron hacer, no se atendieron adecuadamente o no se continuaron. Y en esa época el mismo Helio Fallas había propuesto desarrollar viviendas a nivel muy popular para que hubieran por lo menos 2 o 3 cuartos para evitar el hacinamiento y los peligros que eso contiene en abusos y otro tipo de cosas intrafamiliares. Sí, y además eso tiene que ver también con el tema de la vialidad. En la vialidad aquí en Costa Rica, que donde tenemos un problema también importante, ¿no? El urbanismo. Y ahora, desde la otra perspectiva de los políticos, sí, los problemas importantes de inserción en el mercado mundial. Porque nosotros históricamente nos metimos al mercado mundial cuando llegaron los españoles aquí y nos metieron dentro de la economía española, pero después en el siglo XIX, con el comercio del café, nos empezamos a vincular al mercado europeo y ahí sigue. Y después el país se abre a la inversión extranjera, vienen a meter plata para ferrocarriles, electricidad, minería, etcétera, y otras inversiones que eran complementarias al desarrollo nacional. Pero después, a partir de los 50, empiezan los grandes procesos de inversión directa que empiezan a establecerse en el país y algunos proyectos de integración que no respondían a los intereses locales de la integración local de Centroamérica, sino más bien de acuerdo a los intereses externos, Estados Unidos y ese tipo de cosas que imponían procesos integracionistas. Después de los años 80 vienen los planes de ajuste estructural, después de los 90 los tratados de libre comercio. Nosotros tenemos 16 o 17 tratados de libre comercio y esta parte no ha sido adecuadamente bien entendida, porque si ya tenemos ese nivel de tratados, está claro que estamos metidos en ese mundo. No tenemos, para decirlo de otra manera, por qué no estar en ellos. Efectivamente. Y por qué tenerle miedo a otros. Claro. Porque esto es como un sistema de autopista, donde tenemos una autopista con 17 carriles, digámoslo así, ¿verdad? Con los cada tratado, y con cada tratado vamos a niveles de velocidades diferentes. Ahora, ¿afectan o no afectan esos tratados? De esos tratados, todos han tenido algún grado de oposición, especialmente de sectores económico-productivos, porque en algunos salen beneficiados y en otros salen productivos, y dan vuelta en uno y otro y otro. Entonces, dependiendo cómo se muevan sus intereses, se oponen o apoyan. Bueno, eso es parte del problema, pero hasta 1980 nuestra economía dependía fundamentalmente de café, banano y caña de azúcar en exportaciones. Hoy tenemos casi 6,000 productos de exportación. Claro. Eso es una situación diferente. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? ¿Y cómo hacer eso que tenga alguna repercusión más democrática al interior del país? Ese es uno de los problemas, ¿verdad? El problema de la inversión en zonas francas también. ¿Cómo desarrollar zonas francas en áreas, digamos, marginales del país para tratar de estimular eso? Ese es un problema. La cuestión de infraestructura, carreteras, ferrocarriles, este tipo de cosas que resultan hoy imperiosas, necesarias, urgentes de atender, no solo la cantidad de lo que debe haber y el espacio para
el tránsito, carreteras de 4 carriles, etcétera, un tren de doble vía, etcétera, Sí, que sea. un tranvía interno, en fin, una gran cantidad de problemas que hoy son significativos. Y la otra parte, que es la parte medular, digamos, del momento actual, que es el nuevo concepto de desarrollo democrático del país, cuando se ha incluido el concepto de participación dentro de la constitución política, y esto ha generado desde hace ya muchos años grupos sociales que tienen más beligerancia, más presencia, son actores, hay que tomarlos en cuenta. Claro. Hay que hacer plebiscitos a veces para la consulta popular, etcétera. Sí, efectivamente. Entonces yo creo que estas son parte de los problemas que hoy enfrentan los políticos, pero que a veces no lo saben abordar. Eso es lo importante y es lo dramático a veces, ¿no? Ver que no se llegan a conclusiones. Pero bueno, confiemos. Yo creo que siento que por lo menos en estos momentos todavía hay un voto de confianza importante y de esperanza, ¿no? Y de esperanza positiva. Pero bueno, amigas y amigos, llegamos al final de nuestro segundo segmento. No se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Guanacaste limita al norte con la República de Nicaragua, al este con Alajuela, al sur con Punta Arenas y al oeste con el Océano Pacífico. Es la provincia número 5 de nuestro país. Guanacaste, cuna de nuestro folclore. 25 de julio de 1824, día de la anexión. Guanacaste. Radio Centro te saluda. Durante los desastres naturales del 2017 en Puerto Rico, el único medio de comunicación que continuó transmitiendo información a la población fue la radio. La mayoría de los teléfonos móviles puede funcionar como receptor de radio de frecuencia modulada y recibir información vital en casos de emergencia. Cuando cambies tu móvil, asegúrate que esté habilitado para captar radio independientemente de la conexión a Internet. Es una campaña de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, para impulsar la radio libre y gratuita en los teléfonos móviles. La radio va contigo siempre. Amigas, amigos de Dinero Consentido, continuamos en nuestra emocionante, profunda y además ampliada conversación con don Vladimir de la Cruz, que nos está abriendo muchísimas perspectivas con su capacidad de análisis, con su visión histórica y con su experiencia. Pero yo quiero en este segmento, don Vladimir, llevarle a un territorio que para mí tiene también un carácter hasta afectivo, y basarme también en su experiencia política y diplomática. Yo quisiera un poco analizar desde su perspectiva privilegiada, quizá yo redactaba así la pregunta, la podemos cambiar, pero Venezuela, Nicaragua, ¿estamos asistiendo quizás al fin de las revoluciones de izquierdas latinoamericanas o qué está pasando? Tamaña pregunta. En América Latina, especialmente el siglo XX, fue un siglo de transformaciones. La Revolución Mexicana, que marca una pauta no solo para México, sino que proyecta, especialmente en materia laboral y en algunas otras cuestiones del continente, con la Constitución del 17, la mexicana, con la legislación laboral mexicana, etc. Ahí va. Después no vuelven a haber procesos revolucionarios de esa naturaleza, y aunque surjan fuerzas
socialistas, revolucionarias de distinto tipo en el continente, y todas reivindicaban de una u otra manera del modelo socialista, revolucionario, marxista, leninista, por el desarrollo de los partidos comunistas que se dan en América Latina después de 1920, por la presencia de algunos partidos socialistas clásicos que existieron y por el desarrollo después de los movimientos socialdemócratas que se introducen en el continente, por algunas tendencias nacionalistas como las de Perón en los años 40, etcétera, que tienen una proyección ahí significativa. Los movimientos nacionalistas de México, de Lázaro Cárdenas, de Ávila Camacho, desde el 36 en adelante, los movimientos revolucionarios de Bolivia en los años 48, etcétera. Y ahí más o menos se trunca eso, pero después ven la época de las dictaduras y golpes de Estado en el continente, y antes de eso había habido también situaciones violentas de época de grandes dictadores, en el caso de Venezuela, Juan Vicente Gómez, Pérez Jiménez, en fin, etcétera. Centroamérica y el Caribe de los años 30 a los años 44, 45 fue inundado de dictadores, no solo por el origen, en el caso de Nicaragua, de Somoza, sino de Trujillo, Hernández Martínez en El Salvador, Tiburcio, una saga una cantidad de personajes oscuros que habían ahí. Y después, después de la Segunda Guerra Mundial, al surgir el sistema mundial socialista, pues se crea una situación internacional más compleja, porque el anticomunismo mundial adquiere fuerza en el continente, eso adquiere mucha fuerza, se pasa otra vez a etapas de dictaduras y de represión, y surgen movimientos ahí sí revolucionarios del nuevo tipo, algunos insurgentes, y el único proceso insurgente triunfante importante de aquel momento fue la Revolución Cubana, hasta hoy, y después la Revolución Sandinista del 79, y no hubo otros movimientos de esa naturaleza. Lo que pudo haber resultado en El Salvador triunfante desde el punto de vista militar, no lo fue, porque hubo acuerdos políticos en Centroamérica y igual en Guatemala para restituir, digamos, procesos democráticos cuando habían movimientos insurgentes militares allí que pudieron haber desembocado en una situación parecida a la de Nicaragua. Y ahí se restaura procesos democráticos electorales donde la izquierda pasa a jugar papeles relativamente importantes. En el caso de El Salvador, que llega a ganar elecciones, y el actual gobernante pertenece al Frente Farabundo Martí, y en el caso de Nicaragua, donde se inicia un proceso de esa naturaleza en el 79 hasta el 90, ¿verdad? Hasta el 89-90, cuando ahí cambia la situación, se inicia un proceso electoral, el Frente Sandinista pierde elecciones, participa en procesos electorales, vuelve a ganarlos, y ahí en esa etapa de volver a ganarlos coincide en este siglo XXI con el desarrollo de lo que usted me preguntaba de Venezuela, donde también se producen particularidades importantes en una Venezuela que había sido tradicionalmente gobernada desde el 58 hasta el 98 por Acción Democrática y por los socialcristianos, después del famoso pacto de tiro fijo, iba a decir, de punto fijo. Punto fijo, sí. Casi digo tiro fijo. Tiro fijo. Punto fijo, ¿verdad? Que condujo a la Cuarta República en Venezuela, que fue importante desde el punto de vista del desarrollo democrático, pero una Venezuela que también fue muy corrupta en esa etapa final del proceso, y que permitió, digamos, que un militar como Chávez intentara un golpe de Estado en el 90 y pasó 2 años preso, y de ahí sale liberado, porque se le conmutó la pena, y se convirtió en un líder político de carácter populista, y triunfa en el 99 con bastante éxito, aunque el triunfo electoral de ese momento no es masivo desde el punto de vista de la votación, pero le da el poder, y eso es lo que importa. Y la ventaja petrolera de Venezuela le permite tener los recursos suficientes para impulsar programas sociales muy audaces, 16 o 17 programas que impulsa él, que le dan una proyección popular extraordinaria, y juega en ese sentido, en ese periodo que va desde el año 1999 hasta el 2012 más o menos, con éxito, ese tipo de políticas donde él se convierte en un líder indudablemente venezolano, con una proyección interna y con una dimensión internacional también,
que resultaba no solo del papel que tiene Venezuela en el escenario petrolero mundial, sino por el papel mismo de Chávez, que con la abundancia de plata que tenía y la discrecionalidad que tenía para manejarla, permite también proyectar el esfuerzo que él hace de Venezuela hacia otros países y conduce en una situación continental a que en la Suramérica del siglo XX, de los primeros años del siglo XX, se contribuya a fortalecer cambios que se venían haciendo en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, donde ascienden también gobiernos, digamos, no socialistas, pero sí progresistas en muchos aspectos, y donde empiezan a inscribirse dentro de un concepto de revolución bolivariana y dentro de un concepto de socialismo siglo XXI, después de que ha desaparecido el socialismo mundial, que no produce un movimiento alterno anticapitalista, sino que frente al derrumbe del socialismo como sistema, lo que se produce a escala, por lo menos continental, es el Foro de Sao Paulo y otros organismos de esta naturaleza que reúnen cualquier cantidad de grupos de izquierda y progresistas bajo un concepto de otro mundo es posible. ¿Pero cuál mundo? ¿Qué mundo? Y ese mundo no se ha logrado definir y no se ha podido poner como una alternativa frente a esto que tenemos como sociedad capitalista. Queremos este otro mundo posible de estas características. Eso no se ha establecido, y el mundo, ese otro mundo que intentó desarrollar Chávez dentro de la Venezuela bolivariana y dentro de su concepto de socialismo siglo XXI, que fue un concepto político elaborado por Heinz Dietrich, que se pelea con Chávez en el año 2008 junto con su esposa Marta Harner, que era una teórica marxista que había contribuido también al desarrollo del análisis revolucionario de América Latina, y ese proceso se viene abajo, y hoy incluso eso que usaba el mismo Correa, presidente, lo usaba Evo Morales, hoy ellos mismos en el proceso de la revolución ecuatoriana bajo Correa, después de la muerte de Chávez, y ahí ya a final de Chávez empezaban a hablar de la revolución ciudadana en el caso de Correa y en el caso de Evo de la revolución etnocultural y multicultural y otras cosas, y empezaron a abandonar el concepto del socialismo siglo XXI, y ya no se habla de eso técnicamente. Y Maduro no tiene la capacidad ni teórica, ni política, ni moral para reivindicar eso. Y desde el punto de vista de las fuerzas populares, quienes no conocen la realidad de esos países tampoco pueden decir queremos el modelo socialista, entre comillas, de Venezuela, o el modelo socialista de Nicaragua para desarrollarlo en países como el nuestro. Yo no veo a ningún sector de izquierda de este país diciendo que quiere trasplantar como modelo de desarrollo eso a nuestro país. Eso no es posible. No es posible. No es posible. Entonces, esa carencia de tener un objetivo final de lucha y un objetivo de construcción social pone en dificultades a estas izquierdas hoy. Y entonces la izquierda hoy tiene otro tipo de manifestaciones, las luchas ecologistas, las luchas de los derechos humanos y una gran cantidad de cosas que termina creando un abanico enorme, y en ese abanico enorme de posiciones al mismo tiempo divide y debilita mucho la acción política. La acción política, económica. Nada más algunos esfuerzos electorales sin una perspectiva de poder nacional. Sí, aquí lo preocupante, don Vladimir, es quizá cuál es el desenlace de estos fenómenos, ¿no? Como el de nuestros vecinos y hermanos de Nicaragua, ¿no? Donde ahí hay un enrocamiento profundo y complicado. No, yo pienso que en el caso de Nicaragua el gobierno tiene que caer, tiene que renunciar, o hay que renunciarlo de alguna manera, pero es decir, ya es insoportable. Lo que pasa es que yo creo que ahí los que tenemos quizá ahí también esa sensibilidad política, y usted ha dicho ahí una frase, ¿no? Debemos hacerlo caer, pero ¿cómo, no? Porque claro, la realidad es que la violencia no es el camino deseado. La política parece que es débil, y sobre todo en un caso como en Nicaragua, que bueno, al final no hay petróleo, no hay sí, claro. No hay grandes intereses más allá del panorama. Bueno, no hay petróleo. Usted decía la clave, la palabra clave, no tiene petróleo Nicaragua. Venezuela, que tiene petróleo. Hace pocos días, el jefe principal de la PDVSA, que es la Corporación Venezolana de Petróleo,
llama a la población a rezar para pedirle a Dios que ojalá los precios del petróleo mejoren y algo así. Pero no es pidiéndole a Dios que se mejora la producción petrolera. Es que hay tal desastre en la producción petrolera venezolana que han hecho caer la producción de casi 3 millones y pico a 1.700.000 barriles. Y sin contarlos. Y sin contarlos. Por eso, entonces ahí tienen una crisis de la cual no se levantan y el gobierno actual no se levanta en eso. No, yo creo que ahí... Y con precios internacionales que, digamos, tan bajos. Sí, pero fíjese que cuando Chávez comenzó los precios estaban mucho más abajo. Lo que pasa que él se favoreció luego en el 2008. Claro, del 2008, de la gran subida y bueno, y lo aprovechó de una manera determinada, ¿no? Sin entrar ahora en esas valoraciones. Yo creo que, como decíamos fuera de micrófono, el problema muchas veces no es de ideologías, es de ejecución, es de las personas, de ejecución. del ser humano. Bueno, amigas, amigos, llegamos al final de nuestro tercer segmento. No se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Radio Centro le invita a escuchar Costa Rica 2050. Un recorrido a través de la actualidad nacional y una oportunidad de descubrir cómo la ciencia y la tecnología nos conducen hacia una nueva civilización. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Radio Centro 96.3 FM. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. ¿Qué les parece si juntos, de lunes a viernes, nos tomamos un cafecito escuchando A lo que vinimos, un programa para el bienestar, aquí en su Radio Centro 96.3 FM? A lo que vinimos es nuestro momento para compartir y decir lo que siento. Radio Centro. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí otra vez con ustedes y con don Vladimir de la Cruz, pues hablando de tantos temas de los que él nos está aportando una visión, su visión de experiencia, su visión de historiador, pero también su visión de haber estado dentro del problema. Y yo quisiera, en este último segmento, más breve, hablar un poquito de esta comisión de notables, don Vladimir. ¿Cuál es antes usted nos decía que de los problemas que tenían hoy los políticos estaba precisamente el repensar el modelo organizacional del Estado. Y entiendo que la comisión de notables va también, de alguna manera, hacia pensar y proponer algunos aspectos en este sentido. ¿Cuál es el foco, de la comisión de notables? Ha habido algunos esfuerzos en el país, desde el gobierno de Daniel Oduber, 74-78, de abordar los problemas de la estructuración del Estado y de su mejor funcionamiento. En el gobierno de Luis Alberto Monge, del 82 al 82, se creó una pequeña comisión donde estuvo Rolando Araya, que ahora está en esta nueva comisión, donde estuvo Alberto Fait, donde estuvo Jorge Manuel Dengo, que eran grandes personajes en este país, ya fallecidos. Después, en época de Rafael Ángel Calderón, se creó una comisión de reforma del Estado. Después, en época de José María Figueres, se creó otra que se le llamó COREC 2, Comisión de Reforma del Estado 2. Después, Miguel Ángel Rodríguez en el año 98 creó un proceso de concertación que fue muy interesante. Yo estuve en la junta directiva de ese proceso de concertación, donde se reunieron más de casi 300 organizaciones políticas y sociales, sindicales, parlamentarias, de toda naturaleza, con el ánimo de buscar solución a problemas. Ahí, digamos, el proceso obtuvo resultados muy importantes en un 98% de absoluto consenso
dos elementos importantes hicieron fracasar eso, que fue el no consenso en la privatización del Instituto Nacional de Seguros y en las políticas que el gobierno impulsaba en ese momento de privatización del ICE. Y eso trastornó todo porque el gobierno no ejecutó lo otro y se concentró en esos dos elementos que dio una lucha popular aquí muy grande que se llamó la lucha del combo en el año 2000. Y ahí se fracasó eso y después viene el gobierno de doña Laura y de nuevo integra una nueva comisión donde yo fui invitado en esa ocasión para participar en eso. De ahí hicimos 94 propuestas de consenso entre los que estábamos en esa comisión, en la que estaba también Rodolfo Pisa y estaba Francisco Antonio Pacheco, que fue el que coordinaba la anterior comisión. Y de esas 94 propuestas de consenso más otras 11 en disenso que se hicieron, el gobierno tomó 40 y pico, las mandó a la Asamblea Legislativa convertidas en proyectos de ley, pero no se le dio el trámite adecuado. Ahí hubo falta del pulso político y el entusiasmo presidencial, porque ya también estaba prácticamente saliendo el gobierno y el ministro de la presidencia en aquella ocasión fue muy débil y no pasó nada más de una discusión parlamentaria casi de características de presentación de proyectos que se presentaron con ese propósito de la reforma. De eso solo uno se aprobó, que es el de las expropiaciones, que ya está siendo aplicado en Costa Rica para agilizar los procesos de expropiación, en el sentido de que se toma la decisión de expropiar, se tasa de acuerdo a los parámetros nacionales del Registro Civil y Hacienda, se paga. Si el afectado cree que hay que pagarle más, vaya a discutirlo a los tribunales y si le tienen que pagar más, se le paga después, pero se expropia y no se atrasa, porque aquí había habido procesos de expropiación, Luis, que duraban 20 años o más, y entonces todo se paralizaba. Eso no puede ser. Bueno, ahora se vuelve a integrar una comisión que me parece muy importante en la forma y fondo que lo ha hecho el presidente Carlos Alvarado, porque lo ha hecho al inicio de su gobierno, no a la salida. Le ha dado un plazo más largo que tuvo el anterior, de 2 años. La anterior tuvo 9 meses. Pero nos permite a nosotros en estos 2 años ir sacando proyectos sobre la experiencia anterior de que vayan tratando de tramitarse. Porque en la otra tuvimos un resultado final, presentamos un montón de cosas al final, pero no dio tiempo a convertir todo eso. Aquí la idea es que como vamos sacando actividad, vamos a irla tramitando para lo que corresponda en proyecto de ley o en decreto. Ya hemos tenido 4 sesiones, llegamos ya a un primer acuerdo muy importante. El acuerdo consiste, primero, en proponer que las sesiones parlamentarias, el trabajo legislativo en Costa Rica se divide en legislaturas que son periodos anuales de 1 de mayo a 30 de abril, y cada legislatura se divide en sesiones ordinarias y extraordinarias de 3 meses, 1 mes y 5 meses, ¿verdad? Así, entonces, la idea es que las sesiones sean de 6 meses, ordinarias y extraordinarias, y que se arranque con las sesiones extraordinarias, que son aquellas que le competen al Poder Ejecutivo para impulsar sus proyectos de ley y eso. Entonces, en esto ya llegamos a un acuerdo, eso se va a empezar a tramitar. La otra cosa que es esencial para el funcionamiento democrático, por supuesto que lo que aquí aprobemos nosotros en la comisión no es que va a funcionar así, eso tiene que ir, obviamente, sí, a las instancias correspondientes, en este caso a la Asamblea Legislativa, sí. Cuando hay que hacer reformas, proyectos de ley o cuando hay que reformar Constitución. El otro asunto que llegamos a un acuerdo muy importante es, que ya lo habíamos tomado en la comisión anterior, es que el quórum de funcionamiento de la Asamblea inicie con la mayoría de los diputados, 29. Pero una vez que inicia el quórum, la Asamblea puede trabajar con un diputado hablando solo. Cuando se va a votar, se toca el timbre para que la gente se haga presente y se vota por la mayoría de los que tengan que votar, ¿verdad? Solo ese trámite va a agilizar profundamente el proceso legislativo. Y los diputados van a tener oportunidad de poder también tener el espacio de la discusión. Los pequeños partidos y las fracciones minoritarias van a salir favorecidas, porque quienes rompían el quórum antes
eran quienes tenían posibilidad por el volumen de diputados Claro, de romperlo. Los minoritarios eran afectados, ahora no. Ahora van a tener siempre el poder de la palabra. Bueno, don Vladimir, la verdad es que nos quedan tantos temas por tocar, pero quiero agradecerle sinceramente su presencia en Dinero Consentido y espero que nos podamos ver más veces para hablar de la evolución de la política costarricense. Bueno, amigas, amigos, termina nuestro programa por el día de hoy. Nos vemos nuevamente mañana a las 8. Un abrazo y que disfruten todo lo que puedan. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero Consentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes. Le esperamos en nuestra próxima cita.